Oye, como le decíamos, algunos festejos por el Día del Niño pues se adelantaron y con motivo de esto pues se llevó a cabo una celebración muy especial en la cual los menores pues no solo se divirtieron, sino también aprendieron cómo pueden ayudar a la conservación del planeta, entre otras cosas. Vamos a ver la historia. Estos pequeños asistieron al Tierra Vid para aprender la importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas. Que piensen nuevamente, o sea, con una perspectiva de mejora de los espacios verdes y del acceso a ellos, qué podemos o cuál es como el granito de arena que todos podemos poner para mantenerlos, cuidarlos y que siempre estén bonitos para todos. Yolotzin también asistió este fin de semana al festival que llamó a la acción ciudadana para detener el cambio climático. Se interesó por aprender a generar energía eléctrica a través de una bicicleta. Con tan solo pedalear, consiguió generar 150 watts. Me parece fascinante y una alternativa muy interesante y que creo que deberíamos comenzar a aplicar, tanto por salud de nosotros, el hecho de estar aquí pedaleando y lo útiles que pueden ser, como pues ayudar mucho precisamente al planeta. Los cientos de asistentes tuvieron la oportunidad de conocer diversos métodos con los que pueden contribuir al cuidado del planeta, como este baño seco que entre sus ventajas está la de producir biofertilizantes. Otra es que tampoco requiere drenaje, entonces no contamina ningún río, ningún manto acuífero, nada, no contamina nada, ni el suelo, ni nada por el estilo. En esta actividad, la música no pudo faltar, porque participaron 34 bandas de música electrónica, reggae y rock. La primera edición del Tierra Vid, realizado en el Parque Bicentenario y organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, fue todo un éxito, ya que cumplió con el objetivo de crear conciencia entre los capitalinos. Con imágenes de Manuel Hernández, Eric Pinto, 21 Noticias.